Bueno, yo estoy comprobando que no era solo un problema de la mesa. En la mesa yo me sentía en minoría. Quiere decir que había 4 mujeres y un varón. Pero veo que en las intervenciones también hay minoría de los varones, ¿eh? Es solo una cuestión. Una cuestión, Nati. Los problemas sociales, además, es que tienen interés porque los pacientes se mueren. Quiere decir que con un estudio de más de 250.000 de historias clínicas en Madrid, se demuestra claramente que en cuanto aparece problema Z, el paciente se muere. O sea que tiene un interés extraordinario biológico, porque el paciente se muere, no es que se vuelva más complejo, se muere. Porque la siguiente cosa que pasa es que los pacientes complejos con problemas sociales reciben muchísima atención, pero no la que necesitan. Tiene que ver con cantidad y calidad. No se trata de dar mucha cantidad de atención a los pacientes crónicos complejos, sino la que necesitan, porque a lo mejor les complica y tienen causa de muerte por la atención. Así que yo en fin, por mí mismo, pues, pondría bombas, quiero decir. Pero en fin, sé que eso no se puede, no está permitido, y si lo digo en Twitter, incluso con decirlo en Twitter, me pegan. Así que voy a cosas prácticas que ir apuntando, de cosas prácticas que se podrían hacer. La primera cuestión en cosa práctica tiene que ver con la propuesta de Agustí. Y yo propondría al FOCAP, si se dice no, ¿qué pasa? Supongamos que se dice no. No a la vacuna de la gripe y a sus incentivos. Para ponerlo de ejemplo, que no sea crónico, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tu carrera personal? ¿Qué pasa con tus incentivos? ¿Qué pasa con los incentivos del equipo? ¿Qué pasa? Y se evalúa. Y entonces, cuando se ofrece, cuando se dice, no es una cosa de un meeting, de un calentón, sino, bueno, decimos no y ofrecemos alternativa. Que eso creo que alguien lo ha sugerido. No podemos decir no sin ofrecer alternativa. Decimos no a esto, pero, por ejemplo, yo creo que sería fundamental, yo creo que los que han hecho MACA no son un pozo de maldad, sino al revés, un pozo de bondad. Y lo que pasa es que en el camino, pues a lo mejor se han tropezado con algunas cosas, pero a lo mejor si les propones que pongan en paralelo un sistema que demuestre que el MACA no produce daño, que la aplicación del MACA no empeora a los pacientes, porque eso no está demostrado, que eso ya sería genial, no empeora la salud de los pacientes, y además que en algunos casos lo mejora, y eso, como es muy sensible, se puede pedir muy fácilmente. Caramba, eso le daría otro prestigio al MACA, ¿no? Oiga, mire, que yo no le estoy vendiendo una caja de bombones podridos, pasados, que creo que son buenos, pero además lo vamos a ir demostrando juntos. Así que vamos a demostrar en qué impacto tiene en salud. Y hay algunos indicadores en que se podría medir muy fácilmente si tiene o no tiene impacto en salud. Así que yo creo que se pueden ir haciendo cosas prácticas. La otra cosa tiene que ver, si aquí somos una banda de 4, ¿para qué te voy a decir los que somos en el CESCA, ¿no? Que empezamos 22 y quedamos 4. O sea, da igual, las nuevas ideas se necesitan. Nuestros compañeros se entusiasman con las nuevas ideas. Tú le das las nuevas ideas y ellos se entusiasman. Habéis visto Podemos, ¿no? Que no es de poder, ¿eh? Es de podar. Podemos. Venga, vamos a podar. Podemos juntos. ¿De acuerdo? Podar. Pues la gente se ha entusiasmado. A lo mejor equivocadamente, pero la gente necesita nuevas ideas. Luego no pasa nada porque seamos 4 y los que más tengan que lo necesiten no venga. Me ha llamado muchísimo cómo se aceptan los programas verticales aquí, ¿eh? Lo de la longitudinalidad. Aquí el PADES es como si ellos llevasen a los muertos. Parecen enterradores más que profesionales. Yo, con perdón si hay alguno, ¿eh? O sea, los muertos son del médico y de la enfermera naturales. Otra cosa es que ellos estén de apoyo, pero de apoyo no para apoyarnos mientras tomamos una cerveza. Sí, lo último que quería era preguntar, porque no conozco el MACA a fondo, si en algún punto el paciente puede negarse a integrarse en el MACA. Pues esa es cuestión ética, ¿eh? Pues esa es cuestión ética. Si un paciente no... Eso hay que pedirlo, ¿eh? Tiene que haber una casilla de exclusión voluntaria. Hay un paciente que no quiere estar, porque se lo hemos explicado, y no quiere estar. Otra casilla que también es muy importante, alguien hizo, Pepita hizo propaganda de lo del mirador de todos los lunes, ¿de acuerdo? El próximo, el de este lunes, que he escrito, claro, ayer, porque hoy tenía que estar aquí y no me daba tiempo, remata ayer, es de Basta Ya.
basta ya. Está escrito, además, es dolorosísimo, porque está escrito sobre la carta de un paciente que me escribió, catedrático de Universidad de Barcelona, cuando leyó el artículo que yo había escrito sobre ética del basta ya, después de haber muerto su mujer de cáncer, explicando que tenía que haberlo leído antes. Tiene que haber una casilla que diga basta ya. O sea, que aunque el paciente haya dicho que sí, que está en el MACA, tiene que haber una casilla que diga basta ya. Y en el que los recursos que se empleen a partir de ese momento sean los que el paciente reclame. O sea, que hay una salida del algoritmo que dice, fin, es que tiene que tener las casillas de los algoritmos médicos y sociales, tienen que tener una casilla que diga, fin, no podemos encarnizarnos. Y eso hay que negociarlo con el paciente, hay que hablarlo con el paciente, hay que hablarlo con la familia, pero yo sugeriría que se le pidiera a los del MACA que incluyesen este tipo de cosas. Estoy seguro que estarían encantados, porque probablemente están requemados porque solo reciben críticas. Y lo que es peor, lo peor no es que reciban críticas, lo peor es que lo que están recibiendo es una frenada de más. ¿Quieres que clique? Sí, hombre. ¿Tú de verdad quieres que yo clique? ¡Que clique! Y nada más. Y no se trata de eso. Se trata de comprometernos en la mejora del servicio, porque al final es un servicio público. Somos servidores. Bueno, me perdonáis, estoy aprovechando que estoy aquí, porque ya que he venido de agua amarga, digo, joder, por lo menos... En el diccionari que he fet dues definicions, n'hi havia una que volia fer que no he arribat a fer, perquè no m'ha donat temps, que era la de desobeir. Ara aquí algú deia no, diguem no, jo també sóc una mica de la cultura de que quan cal desobeir, cal desobeir. No entraré en el MACA, sinó en el dir no. Per exemple, s'ha parlat molt amb el gestor de casos i m'ha agradat molt, han marxat la Roser, com s'organitzen ells, són dos, elles dues, i decideixen a què diuen no i a què diuen sí. Doncs una mica penso que els equips també hem d'incorporar aquesta... Vull dir, no jo, la Isabel i el Manel, que som una uva, decidim dir no, som els equips, parlem, vosaltres us vau organitzar amb la gestora de casos i, per exemple, pensava ara amb la Meritxell, que és de l'equip, que potser el cap del Besòs diu nosaltres no volem un gestor de casos. No, és que l'heu de tenir, no el volem. Primer expliqueu-nos per què el volem, perquè cada vegada jo vaig pensant que el gestor de casos deu ser una eina que té l'hospital per facilitar-los la feina, vull dir que de sobte t'arriba un gestor de casos i dius, i per què serveix? Serveix perquè les altres li arriben amb ell i ell les reparteix, com a la guerra a la trinxera, que venia el correo, que viene el correo. Llavors un es pregunta, i parlant d'això, com és que jo no conec a cap metge de l'hospital, no tinc el mail de cap dels internistes de l'hospital, que quan un pacient està ingressat, amb qui parlo jo a l'hospital de tant en tant, perquè tu vols fins i tot algun oncòleg que et truca, oi, tinc un pacient que compartim, però què, només va per la història clínica, per què no ens a dia d'avui, amb les tecnologies que hi ha, no parlem, i quan es dona d'alta un pacient, per què ha d'anar al gestor de casos si no em ve a mi directament? Vull dir, quina dificultat hi ha, no? Em sembla que és més una eina que utilitza l'hospital i que potser amb assemblea o no sé com, els equips hauríem d'aprendre a dir no volem gestor de casos, home, però és que us anirà bé, bueno, però és que necessitem altres coses, necessitem una infermera, si el gestor o la gestora és una infermera, per una altra cosa, però no per això. Dir no, diem no a coses que ens arriben. Bueno, no entro en el dir, sinó en el MACA, i l'altra cosa es podria dir no, me'n recordo que ho vas explicar un dia, l'atenció domiciliària, no? S'externalitza o hi ha un metge que farà l'atenció domiciliària? No volem que s'externalitzi, i quan diem no volem que s'externalitzi l'atenció domiciliària, no volem que el PADES, per dir alguna cosa, porti els nostres pacients al final de la vida, com a equip ho decidim no i diem que no. Bueno, suposo que és molt difícil, però vull dir que també ens hem d'empoderar i com a equip decidir dir sí i no a les coses. Dir la Meritxell que a vegades el fàcil és veritat, és dir, bueno, si ho fan, doncs tirem, però intentar d'aquesta manera, doncs això. Eines útils, jo sempre penso un telèfon mòbil, no tenim un telèfon mòbil. Jo, en els pacients al final de tot, l'únic que volen
és que hi hagi algú a l'altra banda d'una línia de telèfon. Si no volen que estiguis allà i tocant-li al metge de capçalera assegut allà a la capçalera, no, volen una línia de telèfon. Escolta, què li passa? Què ha passat? A veure, explica'm, bim, pam, no? I penso, hosti, tenir un telèfon mòbil no cal que estiguis al millor localitzable 24 hores al dia, no? Ja en tens prou amb els fills localitzant-te tot el dia, però un telèfon mòbil, una línia de telèfon, no sempre tenim problemes amb les línies de telèfon, un telèfon que el que vol la gent és el contacte directe. Per últim, una altra eina que podríem utilitzar és que els gestors, ja no dic els directors d'equip, que evidentment, però que els gestors d'aquí, d'allà, amunt, avall, que passessin de tant en tant, no? Són metges de família alguns, doncs que facin de metge de família, ho dic perquè realment el fet de passar visita també et fa veure, no? Si fa molts anys que no ho fas, si no ho has fet mai, doncs et fa veure una altra manera de funcionar, d'estar amb l'equip el dia a dia també et fa veure una altra manera de funcionar, i trobo que seria útil, i no sé, parlant amb gent que ho ha fet, o sigui, que la gent que fa gestió de tant en tant es plantés en una consulta i, bueno, seria una demanda que es podria fer. Però aquesta idea del dir no i de com a equip decidir el que volem i que no volem, doncs seria una altra opció.